Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir Mi sus mamá Biblias. quería compartir. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en el Salmo número 46, si fueran tan amables. Vamos a comenzar y ahorita terminamos y continuamos, por favor. ¿Sí? Salmo número 46, por favor, si fueran tan amables. Y ahorita, en un momento más, continuamos con los testimonios y acciones de gracias. Yo sé que es algo que a todos nos gusta y es algo muy, muy grato cuando tenemos oportunidad de dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En un momento más regresamos a esa parte. Continuamos estudiando acerca del libro de Salmos. Es importante, como mencioné el día miércoles, que nosotros vayamos conociendo y disfrutando lo que Dios tiene para nosotros, donde podemos, a través de estos hombres inspirados por el Espíritu Santo, vamos aprendiendo tantas cosas. Fueron hombres que sufrieron, fueron perseguidos, tuvieron victorias, se enfermaron, fueron torturados, pasaron muchas cosas en sus vidas y todo eso lo fueron expresando precisamente en el libro de Salmos. Y cuando nosotros vamos viendo todo lo que ellos fueron expresando y cómo fueron derramando sus angustias, sus alegrías, precisamente en esta hermosa porción de las Escrituras, precisamente vale la pena que nosotros nos pongamos en ese lugar, pasemos tiempo precisamente en el libro de Salmos, para que de esa manera nosotros aprendamos y podamos salir bendecidos precisamente con esta enseñanza. Entendiendo, hermanos, que hay momentos en los cuales en diferentes partes del mundo, por diferentes circunstancias, la sociedad colapsa, los gobiernos colapsan, los medios de comunicación pueden colapsar. Nosotros vemos y escuchamos en las noticias cómo hay diferentes lugares hoy por hoy en nuestro país, en otras partes del mundo, donde los sistemas de salud están colapsando. Y colapsan por diferentes cosas, se llama de terrorismo, llámale guerras, desastres naturales. Tú recordarás cuántas ocasiones hemos escuchado noticias donde a través quizás de erupciones volcánicas, de huracanes, de terremotos, las ciudades o la sociedad o muchas partes del mundo empiezan a tener una serie de problemas y complicaciones gravísimas porque todos los sistemas o todas las cosas empiezan realmente a colapsar y empiezan a tener graves problemas. Ahora nos toca a nosotros vivir situaciones hasta cierto punto que puedan hablar de un colapso en muchos sentidos. Podemos ver cómo en ciertas áreas, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en otras comunidades más pequeñas, en nuestro país, en otras partes del mundo, un pequeño virus nos está poniendo de cabeza completamente, está poniendo nuestras economías en picada, está generando toda una serie de incertidumbres, de temor, de frustraciones, está generando incluso violencia, donde vemos cómo incluso en diferentes áreas o en diferentes ciudades la violencia intrafamiliar incluso se incrementa. Hay gente que tiene falta de sueño, hay gente que está desarrollando ya a estas alturas del partido una enorme desesperación y frustración por todas las cosas que hoy por hoy están sucediendo. Y todo esto es generado, como dije hace un momento, por algo tan insignificante, por un virus que ya todo el mundo, todos conocemos el nombre y ya lo sabemos de memoria y podemos ver tantas cosas que están sucediendo hoy por hoy en nuestra sociedad. La reacción normal cuando nosotros vemos cómo las cosas van colapsando, se van cayendo, van cambiando de una forma tan brusca, en muchas ocasiones tiene que ver con el temor. El temor puede darnos a nosotros cierto sentido de seguridad al hacernos pensar qué es la respuesta adecuada a cierto tipo de circunstancia. Y vamos actuando en consecuencia de eso que nosotros vamos sintiendo, nosotros vamos viendo. En otras palabras, ese temor, esa circunstancia que estamos nosotros viviendo, nos hace reaccionar, nos hace tomar cierto tipo de decisiones, donde nosotros pensamos que ese paliativo o eso que estamos haciendo, que en muchas ocasiones es algo temporal, no puede ser algo permanente, porque las situaciones que están a nuestro alrededor son tan grandes que no las podemos realmente nosotros controlar, como en este caso, pero nos hace tomar decisiones y esas decisiones nos hacen acabar sintiendo bien. Te doy a manera de ejemplo para ser más claro en esto que estoy mencionando. La gente tiene temor de qué va a comer, la gente tiene temor de qué va a pasar mañana, y tú veías hace unas semanas cómo la gente salía desesperada al supermercado
gastando más cantidades de dinero de lo que tenía que gastar, comprando unas enormes cantidades de comida y para llenar completamente su alacena. Y obviamente, como tienes mucha comida, pues hay que comprar mucho papel de baño. Y veías a la gente comprando desesperados papel sanitario, sopas, pastas, cosas que a veces sí podías entender como parte de cierta provisión, pero también había ciertas compras donde no tenía y no tiene ninguna lógica. Y al final, eso es una muestra del temor y la angustia de las personas, donde ese temor los lleva a tomar decisiones que en ocasiones no tienen sentido, pero hacen sentir a las personas más tranquilas porque no tienen otra forma de enfrentar el temor. Cuando el temor llega a la vida de cada uno de nosotros, nosotros debemos o deberíamos de reaccionar de cierta manera. En la medida que nosotros vamos avanzando en nuestra relación con Dios, en la medida que nosotros vamos creciendo en esa confianza que debemos depositar hacia nuestro Señor Jesucristo, por todas las cosas que nos ha mostrado antes, se espera que nuestra reacción ante el temor obviamente sea la adecuada, no una reacción de temor generando más temor o más angustia, sino una reacción ante el temor que, a pesar que podamos sentirnos angustiados, preocupados, a pesar que podamos reconocer que efectivamente hay una serie de situaciones muy complejas en nuestro entorno, aún así deberíamos o debemos de tomar las decisiones correctas dirigidas precisamente a Cristo. La pregunta en esta noche, hermanos, y la pregunta a ti en particular es, ¿a dónde acudes en momentos de angustia? ¿A dónde acudes cuando llega el temor a tu vida? ¿Qué estás haciendo o qué tipo de reacciones tú estás tomando cuando el miedo, la angustia, la frustración, la ira, la molestia, la desesperación por lo que está sucediendo, cuando ves que tu cartera está quedando vacía, cuando ves que tu salud a lo mejor puede ser motivo de preocupación, cuando vas escuchando esas malas noticias que van generando angustia en tu corazón, ¿cómo tú estás reaccionando? ¿Dónde tú te estás refugiando? La palabra de Dios, algo que aprendemos a la lección 5, el discipulado, es que es un manual de instrucciones dado a nosotros de parte de Dios, donde nosotros podemos encontrar en las Escrituras la respuesta absolutamente a todo. Y el Salmo 46 precisamente no es la excepción. Es un buen salmo para que nosotros aprendamos cómo en medio de nuestro temor, cómo en medio de nuestra angustia, cómo a pesar que nosotros podemos ver cómo la sociedad, la política, las autoridades, los gobiernos empiezan a colapsar ante situaciones que están completamente fuera de control, nosotros podemos aprender a través de la palabra de Dios de qué manera nosotros podemos aprender a vivir confiados aunque nosotros tengamos temor. El temor no es malo, el temor es algo que Dios ha permitido que nosotros sintamos. El problema del temor es cuando ese temor llega a nuestras vidas y reaccionamos en el sentido inverso. Nosotros tenemos que aprender a reaccionar en la dirección correcta y el Salmo 46 nos indica exactamente cuál es la dirección correcta a la cual nosotros tenemos que acudir cuando llegue el temor a nuestras vidas. Ayudo a leer el Salmo capítulo 46, si fueras tan amable, del versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El salmista claramente nos indica diciendo hacia dónde él tiene que correr o hacia dónde él se refugia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios tiene que ser nuestro refugio. Dios tiene que ser el lugar y la persona en la cual yo me refugie. Dios es la persona donde no solamente es la persona, sino es el lugar, porque lo compara también con una fortaleza. Y ese debe de ser el lugar seguro para que tú y yo corramos en el momento que llegue el temor a nuestras vidas.
en el momento en el cual nosotros tengamos miedo, en el momento en el cual nosotros tengamos angustia en nuestro corazón. Tenemos que aprender a correr al lugar seguro. No solamente es un refugio donde yo puedo sentirme seguro, sino es una fortaleza entendiendo que Él me guarda y Él me defiende. Es como cuando a lo mejor alguna vez te pasó, te sucedió, a lo mejor en la primaria o secundaria o en la prepa, tú tenías problemas de bullying o tenías problemas donde te molestaban o te decían cosas y te hacían sentir mal. Y a lo mejor si tú tenías un hermano mayor, tú sabías que si ibas con tu hermano y le decías las cosas iban a empezar a calmarse. Y eso generaba cierta calma en ti porque sabías quién te podía defender o quién podía realmente ir a ayudarte. El famoso, cuando estábamos chiquillos, de decirle a tus compañeros que te maltrataban, lo voy a decir a mi papá o lo voy a decir a mi mamá, nos generaba a nosotros una confianza y una seguridad diciendo, así te va a ir por lo que tú me hiciste. Como creyentes espiritualmente, hermanos, nosotros tenemos que hacer más o menos lo mismo. Tenemos que aprender y recordar que tenemos un Dios, un guerrero poderoso, que nos guarda, que es nuestro refugio, que es nuestra fortaleza, con la gran ventaja que es una ayuda cercana, no es una ayuda lejana. Cuando yo en la primaria o en la secundaria pudiera ser víctima, a lo mejor, de alguien que me estuviera molestando, yo tenía que decir, le voy a decir a mi papá, o le voy a decir a mi mamá, o le voy a decir a mi maestro, y tenía yo que ir en el lapso de que estaba molestando y llegaba, pues a lo mejor ya me terminaban de molestar o me podían terminar de agredir. Pero cuando nosotros hablamos en el sentido espiritual, cuando yo tengo un temor en mi vida, cuando yo siento que hay un ataque en contra mía, yo puedo estar seguro y confiado de que Dios es alguien cercano, es alguien que está a mi alcance, no es algo distante, sino es algo cercano. Cuando nosotros vemos hoy por hoy todo lo que está sucediendo hoy en día en todos los países, y podemos nosotros ver cómo en países y en potencias, en Francia, en China, en Estados Unidos, en la Ciudad de México, en tantos lugares están padeciendo tantas cosas. No importa qué tan poderoso, qué tan capaz sea el gobierno del que estemos nosotros hablando, tú no vas a ver a ese presidente, a ese primer ministro o a ese rey saliendo de la Casa Blanca, saliendo del Zócalo, saliendo de su palacio, saliendo de algún lugar para ir a consolar a cada uno de los ciudadanos que están sufriendo un problema. No lo puedes ver, ellos no lo pueden hacer, pero nuestro Dios sí nos puede consolar. Él está cercano y Él sí puede estar arrullándome, apoyándome, animándome, abrazándome, protegiéndome. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener de confianza. Él es nuestro amparo y nuestro refugio, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación, en el momento que yo tengo angustia, en el momento que yo me preocupo. La misma palabra de Dios nos dice que no solamente Él está cercano, sino que al mismo tiempo Él es alguien que me protege de cualquier situación. Regresa al libro de Salmos, por el versículo 7, si fueras tan amable. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Está cercano, es algo que es alguien al quien yo puedo clamar y pedir ayuda y acceder a esa protección, a ese resguardo, a ese abrazo, a ese amor, a ese apapacho cuando yo lo necesito, pero no solamente eso, Él me protege, Él me guarda, Él me va a cuidar constantemente. Cuando nosotros estamos o cuando tú te encuentres en una situación de ese tipo, cuando tú sientas angustia en tu corazón por las cosas que están llegando a tu vida, cuando tú te sientas angustiado o preocupado por las cosas que están llegando de una manera que tú no alcanzas a entender, recuerda este pasaje. Nuestro Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Está a una oración, hermanos. Está a un suspiro y tú vas a tener al guerrero, a Jehová de los ejércitos contigo, ayudándote, protegiéndote. La mejor manera en la cual nosotros podemos sentirnos mejor antes de llegar a esa situación, la mejor manera en que en forma preventiva nosotros podemos
ir generando ese nivel de confianza para correr en la dirección adecuada, está escrito precisamente en el mismo pasaje en el versículo 8. El versículo 8 dice, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Cuando nosotros vamos poniendo nuestra mirada sobre las cosas que Dios ha hecho en su justicia por nosotros antes, cuando llega el momento de angustia, de temor, de preocupación, de tristeza, de frustración, de desesperación ante cualquier situación, va a ser más fácil, una vez que nosotros nos hemos acostumbrado a ver sus obras previas, va a ser más fácil que nosotros corramos en la dirección adecuada. Va a ser más fácil que nosotros salgamos como cohetes, como un bólido, buscando ese buen refugio y esa fortaleza que es Dios en nuestras vidas. En este tiempo en el cual nosotros podemos estar pasando situaciones que no alcanzamos a entender, hermanos, es bueno que nosotros pongamos la mirada en las cosas precisamente que el Evangelio, la palabra de Dios, nos dice. Cuando tengas problemas, cuando estés en angustia, antes de eso, en forma preventiva, disfruten la palabra de Dios, ponte a leer los evangelios y recuerda ese niño en un pesebre, ese pequeño bebé que no es otra cosa que Dios mismo hecho carne para cumplir un propósito en el universo por ti y por mí. Recuerda su vida perfecta, donde el justo murió por los injustos, murió por ti y por mí. Recuerda esa cruz donde es el reflejo del costo y del precio pagado para que nosotros podamos vivir confiados. Acuérdate, hermanos, de esa tumba vacía para que tú tengas la certeza en la vida eterna, para que independientemente de las circunstancias, no importando, lo grave que pudiese ponerse la situación, no importando el colapso que pudiera llegar a nuestra sociedad, hermanos, tú te vas al cielo. Yo sé que al final tenemos nosotros una un arraigo, tenemos nosotros un anhelo, pero al final vamos a estar 1000 veces mejor allá que aquí. Eso es un hecho. Confiemos en la obra redentora de Cristo. Cuando nosotros volteamos a ver esas obras de nuestro Dios, todo lo que Él ha hecho por nosotros, al momento que llegue el temor, al momento que llegue la angustia, confiadamente y seguramente, muy fácilmente cumplirás lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 46. Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio en tribulaciones. ¿Por qué? Porque Él cumplió un propósito en mí. Porque Él me llamó a hacer cosas grandes y especiales. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para mi vida. Ayúdame a leer el Salmo 46, versículo 10. Y esta es la respuesta a lo que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios, Salmo 46, versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermanos, me encanta cuando Dios nos recomienda estar quietos. Te confieso que me encanta después de 20 años trabajando en el ministerio y empecé a entender ese estar quietos hace pocos años, no desde un principio, porque mi personalidad no tiene nada que ver con estar quieto. Mi forma de vida previa y todo lo que yo había hecho antes y todo lo que había experimentado antes va en contra de estar quieto. Luego llegó un momento en mi vida donde yo empecé a estudiar la palabra de Dios y decía, y escuché y me decía tantas veces mi Dios, de que yo estuviera quieto viendo cómo Él obra y cómo soluciona las cosas. Que yo pensé que el estar quieto tenía que ver con llegar a mi casa, a prepararme una buena taza de café, y estar sentado en la sala de mi casa, que es tu casa, disfrutando un café, diciendo que, Señor, voy a estar quieto. Pensando que por estar sentado en la sala, aferrado para no moverme y no salir corriendo a querer solucionar las cosas, era lo que mi Dios quería y lo que yo debía de entender por estar quieto. Y no es eso. El versículo dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios.
No se trata de estar sentado en un sillón tomando un café sin hacer nada, esperando o en tu corazón latiendo fuertemente porque quieres ir a solucionar las cosas. Quedarse quietos es nosotros aprender a través de la obediencia a someternos en obediencia a su voluntad, a someternos en obediencia, a ver de qué manera Dios está obrando a nuestro alrededor, acomodando todas las cosas, y de esa manera yo puedo estar desarrollando el nivel de confianza que mi Dios quiere que yo desarrolle hacia Él. Estar quieto es reconocer que yo, por más habilidades que yo pudiera tener, por más dones y talentos que mi Padre me haya puesto, me haya regalado, de mí no dependen las cosas. Estar quieto es cuando el Señor empieza a obrar. Estad quietos, hermanos, es la demanda de Dios a nosotros, que tenemos una mente y un corazón y un cuerpo rebelde. Tenemos una tendencia a la desobediencia. Y estad quietos y conoced que Él es Dios, tiene que ver con que nos dejemos sorprender. En muchas ocasiones, hermanos, Dios quiere obrar en nuestras vidas de una forma tan impresionante y tan fuerte. Y Dios quiere mostrarte el poder y todas las cosas grandes que tiene para ti y para mí. Pero a veces estamos tan desesperados y no nos queremos mantener quietos que no lo dejamos obrar. Tenemos que aprender a mantenernos quietos. Tenemos que ir disfrutando el conocer a Dios, el ver cómo obra, el ver cómo sana, el ver cómo restaura, el ver cómo Él, todo lo que está colapsando, todo lo que se está rompiendo en cualquier lugar, Él lo empieza a enderezar. Tenemos que aprender a estar quietos y conocer cómo Él es capaz de cambiar el mundo, de cambiar el entorno. Tenemos que estar quietos y darnos cuenta que todo lo que está pasando es porque nuestro Padre Dios lo está permitiendo y es porque hay un plan más allá de lo que yo alcanzo a ver. Cuando yo entiendo eso, o cuando nosotros logremos entender eso, estaremos quietos porque confiaremos de que Él está obrando. No alcanzamos a entender de qué manera. No alcanzamos a entender en ocasiones qué tiene que ver que Él esté obrando con que yo esté encerrado en mi casa 50 o 60 días. No alcanzamos a entender qué tiene que ver con que Él esté obrando, con que yo tenga la angustia o la desesperación porque a lo mejor pierdo mi negocio, pierdo mis ingresos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que recordar quién es Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a refugiarnos porque Él es mi amparo y Él es mi fortaleza y el pronto auxilio en la tribulación. ¿Cuántas veces tú has escuchado acerca de correr a Dios? ¿Cuántas veces has escuchado acerca de que sea tu refugio, que sea aquel que donde puedas resguardarte y puedas tú estar viviendo confiado? ¿Estás seguro que lo has aprendido? ¿Estás seguro que tú estás aprendiendo a estar quieto? ¿No será que también te pasa como yo te acabo de confesar que me pasaba a mí? De que yo decía, ok, estar quieto, me quedaba sentado, desesperado ahí, moviéndome, histérico, buscando que las cosas se compongan de alguna manera y diciendo, ok, tengo que estar quieto, tengo que estar quieto, y lavándome el coco yo mismo de que tenía que estar quieto, porque eso decía la Biblia, pero yo no lo estaba creyendo. Pero yo lo empecé a creer cuando yo vi que quién era Dios, cuando yo empecé a recordar todas las veces que Dios me había rescatado, me había sanado, me había levantado. Entonces me di cuenta, como dice el versículo, que Jehová de los ejércitos estaba conmigo. Entonces me di cuenta que el trono de gracia estaba más cerca de lo que yo pensaba. Entonces me di cuenta que mi protector y mi pronto auxilio estaba a una oración de distancia, a un suspiro, en una lágrima, en un aliento, en una llamada, en un clamar a Dios. Tenemos que aprender a estar quietos. Tenemos que aprender a reflejar a través de la confianza, a través de la obediencia, que sabemos y queremos dejarnos sorprender de parte de nuestro Dios. Tenemos que aprender a recordar quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, a ir generando ese nivel de confianza que nos permitirá, aún en la peor de las circunstancias, aún a peor de las pandemias, aún a peor de las cuarentenas o problemas que nosotros podamos vivir, aprenderemos a mantenernos quietos, viendo cómo tu papi soluciona todas las cosas. ¿Te acuerdas cuando tú estabas niño? Cuando tú veías cómo papá solucionaba cosas que tú no alcanzabas a solucionar.
¿Te acuerdas cuando tú tenías problemas y corrías a los pies de tu mamá, de tu papá, esperando que ellos solucionaran las cosas? Bueno, seguramente tú lo viviste, como a mí me tocó vivirlo, como lo tocó seguramente vivir a mis hijos, porque yo era alguien que siempre hasta el día de hoy he procurado enseñar eso, como un cuadro para que ellos el día de mañana puedan decir, así como mi papi, así como mi mami me ayudó, así como mi papi me protegió, ahora imagínate Dios cómo no te protegerá. Imagina Dios cómo no te ayudará en solucionar los problemas. Aunque tu mundo se derrumbe, aunque tu empresa se cierre, aunque pierdas el trabajo, aunque pase algo terrible en tu entorno, estate quieto. Déjate sorprender de parte de Dios. Él moverá montañas. Él correrá a abrazarte. Él está listo para ayudarte, para levantarte, para defenderte, porque tú eres su hijo. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, gracias Dios por este hermoso tiempo que nos permites tener. Muchas gracias, Padre, porque de una manera que no alcanzamos a entender, un día tú te fijaste en nosotros y tú nos llamaste. Y Dios, a pesar de que nosotros estábamos perdidos, Señor, tú nos encontraste y nos llamaste y nos mostraste tu amor y un día nosotros reconocimos, Señor, nuestro pecado, reconocimos, Dios, que ese pecado tenía un destino que no queríamos vivir, a pesar que sabíamos que estábamos haciendo las cosas mal. Y creímos en nuestro corazón y confesamos en nuestra boca que Jesucristo es Rey y que murió por nosotros y que tú nos diste un regalo. Y ese día las cosas empezaron a cambiar. Y Señor, el día de hoy te pedimos que tú nos enseñes y nos guíes a generar esa confianza, porque cuando nosotros oramos a ti, creímos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. Pero ese fue el principio de la aventura. En ninguna parte se menciona que todos los problemas iban a solucionar, o se menciona que las cosas iban a estar listas y preparadas para nosotros. Sino tu palabra está llena de ejemplos de un buen alfarero, de un buen artesano puliendo la plata. La palabra está llena de ejemplos, cuadros, muestras de tu amor y muestras del poder que tú puedes desarrollar en nuestras vidas y que tú eres capaz de hacer por nosotros por amor. Ayúdanos, Dios, en este tiempo que difícil que estamos viviendo como sociedad, como iglesia, como familias. Ayúdanos, Dios, a desarrollar ese nivel de confianza que tú deseas que nosotros desarrollemos. Ayúdanos, Dios, a tener paciencia, a estar quietos, a ver de qué manera nuestro papi soluciona todas las cosas. Gracias, Dios, porque aún en este tiempo donde el mundo colapsa, nosotros estamos aprendiendo de qué manera depender más de ti, de qué manera poder correr en la dirección adecuada. Damos gracias, Dios, por lo que estamos aprendiendo como iglesia, por lo que estamos aprendiendo como empleados, como papás, como hijos, como familias. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de estar en casa, de disfrutar a nuestros hijos, de disfrutar a nuestras familias. Gracias, Dios, porque ahora valoramos mejor las cosas que tú nos has dado. Gracias porque ahora valoramos más nuestro trabajo, cuidamos más nuestro dinero, valoramos y cuidamos más nuestra salud, nuestra alimentación, tantas cosas que hemos estado cambiando en estos días. Te pedimos que nos ayuden en cada momento en el cual el temor llega a nuestro corazón, a nuestra mente, para que a través de ese compromiso que tú esperas de nosotros, aprendamos a correr en la dirección adecuada. Tú estás a un suspiro de distancia, Dios. Gracias, Padre, por cuidarnos y guardarnos y amarnos tanto. Te damos gracias por este tiempo, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. No sé si me quedé por ahí que habían algunas personas que querían dar algún testimonio, alguna acción de gracias. No sé si hay alguien que en este momento quiera dar alguna acción de gracias o quiera dar algún testimonio. Es el tiempo precisamente de esto. Yo.